Mi abuela me contó del circo de medianoche. Desde finales del 1800 en Europa, se habla acerca de un circo nocturno, que aparece repentinamente en las grandes y pequeñas urbes del viejo continente. Los rumores dicen que es un circo donde ocurre magia real, donde hay seres mitad humanos mitad otros animales, es el lugar donde se realizan las presentaciones de trapecistas más extremas del mundo. El circo de medianoche es un evento casi único, que solo muy pocos han tenido la oportunidad de mirar con sus propios ojos. Cada vez restringen más sus funciones, desde los 70s casi no ha habido registros de ellas. Obviamente nunca he estado en una de ellas, ni siquiera vivo en Europa, pero, mi abuela, una emigrante de Europa Oriental, me contó del circo de medianoche, a partir de lo que le relató su padre de lo que le sucedió a su hermano. Mientras el padre de mi abuela, George, y sus hermanos, pintaban la fachada de la casa, un anciano pasó repartiendo volantes mientras gritaba: "El legendario circo de medianoche ha legado al pueblo. Ven a ver el más grande show del mundo". Los chicos, como los adolescentes que eran, ni se inmutaron, ya estaban en una grandecitos para emocionarse por payasos y animales. Todos votaron el volante, el único que no lo hizo fue el hermano gemelo de George, Gregory. Él siguió leyendo el volante. El legendario circo de medianoche ha legado al pueblo, decía el título, el show más grande y misterioso ha arribado, únicamente por 2 noches, abrimos a las 12 en punto, cerramos cuando amanezca. Ven y ten la más grande y perturbadora experiencia de tu vida. A Gregory le pareció interesante un circo nocturno. Les comentó a sus hermanos y ahora todos estaban entusiasmados. Durante la cena, le mostraron el volante a su padre y le pidieron permiso para ir. El señor, dándoles un voto de confianza a sus hijos, les dejó asistir y a las 11:30 ya estaban listos para irse al circo de medianoche. Llegaron al circo con tiempo de sobra. Su fachada era diferente al resto de circo. Era de un azul raso, una carpa de unos 15 metros de altura, unas luces amarillas bastante disimuladas y sin música o gente afuera promocionando el circo. Había un cerco en el que se dividía la parte trasera del circo, en la cual estaban algunos vehículos, caballos de carga y baños. Hicieron fila para la taquilla, sorprendentemente, la asistencia era baja. Reconocieron alguna que otra cara, pero, no más de 30 personas asistieron. Cuando fue su turno, George pidió 4 entradas. El encargado de la taquilla echó un ojo al padre de mi abuela y a sus hermanos, regresó a su asiento y dijo: solo mayores de 18 años. Siguiente. Gregory fue el único que reclamó, el taquillero solo lo ignoró. Sin más, se marcharon a casa. Gregory se quedó atrás, debido a su molestia. Les dijo que en un rato los alcanzaba. Una vez que comenzó la función, Gregory se brincó el cerco que resguardaba la parte trasera del circo. Mientras los miembros del circo estaban realizando el show, Gregory se paseó por sus camerinos y sus zonas de descanso. Revisó las pertenencias y encontró cosas curiosas. Un álbum de fotos de personas con desfiguraciones, un esqueleto que parecía real, una muñeca hecha con piel humana, una colección de uñas, y lo que más llamó su atención, un reloj de oro con una bailarina en las manecillas. Tuvo que huir cuando escuchó ruido de gente entrando a los camerinos. Al huir, se llevó el reloj consigo. Cuando llegó a casa, le contó a George todo lo que vio y le mostró el reloj. El padre de mi abuela se molestó, creía que esto podría traerles problemas. Gregory opinaba distinto, no le importaba, decía que cuando lo notaran, ya estaría lejos el circo. Mientras dormía, George fue despertado por los gritos de Gregory. Estaba teniendo una pesadilla. George lo despertó y Gregory le contó que soñó con la bailarina del reloj. Soñó que iba a un baile, en el cual la conocía. Bailaban y hablaban, sonreían y coqueteaban. Comenzaban a besarse, cuando sentía su lengua anormalmente larga. Una vez que se alejaba del rostro de ella, veía que la mujer tenía la piel al revés, una lengua larga como serpiente, su cuello parecía roto, y su cabeza caía del lado izquierdo. Tenía otra boca en la palma de sus manos, estas las puso sobre los ojos de Gregory arrancándole los ojos. George volvió a advertirle que debía regresar ese reloj. Gregory decía que solo era un sueño de culpa, que no pasaba nada. Volvieron a dormir el resto de la noche. Durante el día, Gregory estuvo apartado de todos, no hacía nada más que limpiar y tocar ese reloj. En la noche, a la hora de dormir, ignoró al resto de sus hermanos, se centró únicamente en su reloj, incluso lo escucharon hablándole.
Alrededor de las 3 de la madrugada, lo volvieron a escuchar gritar. George despertó y cuando se paró de la cama, Gregory se aventó por la ventana. Se levantó como si nada le hubiera ocurrido y se fue corriendo. El padre de mi abuela fue tras él. Cuando lo alcanzó se dio cuenta hacia dónde se dirigía, al circo de medianoche. El taquillero dejó entrar a Gregory sin siquiera prestarle atención, sin embargo, a George lo detuvo en seco. George aplicó la misma que había hecho Gregory la noche anterior. Entró por detrás y confirmó varios de los objetos de los que le había hablado Gregory. Avanzó lo suficiente hasta llegar a una zona en la que era visible el show. Ahí estaba Gregory, completamente desnudo y bañado en sangre, por haberse lanzado por la ventana. Estaba en una silla, amarrado, gritando en una lengua que desconocía George. Estaba un hombre con piernas de araña y una mujer, una bailarina, que lucía igual a la del reloj. Ellos le hablaban al público en la misma lengua que gritaba Gregory. La mujer dirigió sus palmas a los ojos de Gregory. George no pudo ver si los sacó con sus dedos o tenía algo similar a unas bocas, como en el sueño de Gregory, pero le sacó ambos ojos y se los mostró al público. Ellos le aclamaban. Esto no parecía un circo, parecía un estadio. Estaba completamente lleno de gente, en un espacio mucho más grande de lo que parecía ser por fuera. El hombre con piernas de araña le arrancó ambas piernas a Gregory y con su telaraña las unía al resto de sus piernas. Esto fue suficiente para el padre de mi abuela. Huyó de ahí. Dejó a su hermano. George huyó y corrió lo más rápido que pudo de regreso a casa. El resto de la familia lo intentó cuestionar por el paradero de Gregory. George solo se metió debajo de su cobija y ahí se quedó sin cerrar un solo ojo ni hablar el resto de la noche. El padre le llamó a la policía del pueblo y ellos comenzaron a buscar a Gregory. No lo encontraron. Cuando volvieron para decirles que no habían encontrado nada, George al fin habló, les dijo que buscaran en el circo de medianoche. Sin embargo, cuando la policía llegó ahí ya se había marchado. Nunca encontraron ninguna señal de Gregory o volvieron a escuchar de ese circo de medianoche.